Así que bueno, como les contaba, soy hermano de Sofi y me están grabando también, ¿no? ¿Puede ser? Ah, bueno. Buenísimo, para que no me ponga nervioso. Así que no me tengo que mandar ningún blooper, me imagino, ¿no? Me imagino que recuerdo por ejemplo una anécdota, cuando estaba colportando en Bariloche, ahí haciendo la actividad misionera, y yo estaba contando una historia muy conocida, ¿no? Ahí a la iglesia en Bariloche estaba predicando. Y la historia era algo como que era una ilustración, ¿no? Y era tipo, vos tenés problemas, entonces usás la Biblia como un arma, le decía a la gente, ¿no? Y imagínate que viene un oso y el oso son los problemas. Entonces, ¡pum!, le pegás un tiro al oso con el arma, con la Biblia, decía. Entonces ahí fue un blooper porque tenía a mi compañero de colportaje que me estaba mirando y se empezó a reír, a matar de risa, ¿no? Y yo lo vi y dije, no, ¿qué acabo de decir, no? Y me empecé a tentar. Así que espero que no me pase acá hoy eso. Y como les venía contando, ¿no? Sobre Sofi un poquito. Ayer le decía, Sofi, mañana capaz que cuenta alguna historia tuya, ¿no? Que hayamos tenido de chicos. Y bueno, algo que me pasó, por ejemplo, con Sofi, es que tenía que predicar en un JA, ¿viste? En Bursaco. Yo soy de Bursaco. Supongo que todos han ido a Bursaco alguna vez, el predio muy conocido, ¿no? Y me tocaba predicar en un JA. Y bueno, yo tenía 15 años más o menos, no sabía mucho cómo armar un sermón y eso. Entonces mi hermana, que era la directora, me da una fotocopia, ¿no? Una fotocopia con los pasos del tema, con el versículo, con la introducción, con el desarrollo, lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Y, y yo no lo había estudiado mucho, ¿viste? Entonces, bueno, empiezo a leer así el sermón, a más o menos decirlo con las palabras que yo sabía. Y leo un versículo, le digo, bueno, hermanos, busquemos este versículo, vamos a leerlo. Y empiezo a notar que el versículo no tiene nada que ver con el tema. Y digo, ¿qué pasó? Y digo, bueno, hermanos, no se preocupen, el versículo me parece que está mal puesto. Igual la culpa es de mi hermana, digo, porque ella me dio la fotocopia con el tema. Así que la mandé enfrente a mi hermana. Y bueno, si hay algún problema en este sermón, ya saben, ¿no? La culpa es de Sofía. Y bueno, para ir yendo más al tema, ¿no? Después de contar eso, y ya se van a ir dando cuenta de qué se trata este tema, quería hacer 3 preguntas, ¿no? La primera es, ¿cuántos revisaron su teléfono celular en la última hora? Levante la mano. Yo lo hice también. La última hora revisé el celular. Los últimos 10 minutos, ¿quién lo revisó? Yo también lo revisé. Hay algunas manos también. Bien por los que no lo hicieron. ¿Cuántos se sentirían incómodos si el celular se los quitaran por una semana? Sería incómodo, ¿no? Para algunos por ahí dicen que no. ¿Por qué sería incómodo? Bueno, uno cuando se acuerda de alguien, ¿verdad? Dice, bueno, pum, agarro el WhatsApp, le mando un mensaje, ¿cómo estás? Es algo cómodo, ¿verdad? Cuando uno se aburre, agarra el celular, por ahí empieza a scrollear y ya se le quita el aburrimiento, ¿no? Y no tenerlo a eso, ¿verdad? En el momento, sería una incomodidad para muchos, ¿no? Porque ya no sabrían qué hacer sin el celular en la semana. Si tenés que levantarte temprano, agarrás la alarma y así millones de cosas que puedes hacer hoy en día con tu celular, ¿verdad? Y saben que eso no se encuentra obviamente en la Biblia, ¿no? Porque el celular no existía, pero se nos cuentan, por ejemplo, una historia de la que vamos a hablar, que es esta historia, la de Lucas 10, 38 al 42. Y bueno, en la época de Jesús no había este tipo de distracciones que tenemos hoy, ¿verdad? Sí sabemos que había otras distracciones, como por ejemplo los judíos tenían actividades más comunitarias, ¿no? Se aburrían y bueno, iban a visitar al vecino, charlaban en el mercado, sus bodas duraban 7 días, ¿verdad? Capaz un judío se aburría y agarraba su silla y se sentaba afuera, ¿no? A mirar los pajaritos. Cosa que yo hacía también de chico. Los que tenemos 25, 26, 27, nos pasaba, ¿verdad? Cuando teníamos 10 años y no teníamos celular, seguramente, y agarrábamos la silla, nos sentábamos afuera en el patio a mirar los pajaritos, ¿no? Y hoy en día, por ahí es difícil verlo, ¿no? Ves un chico de 10, 12, 15, aburrido,
y no se va a agarrar a su silla y se va a ir para afuera de la casa. Va a agarrar el celular probablemente, ¿no? Entonces, quería leer esta historia para ir desarrollándola y vamos a leerla toda así de una, los 4 versículos, y después vamos a ver las enseñanzas que podemos obtener. Acompáñenme ahí en Lucas 10, 38 al 42. Y dice así, primer versículo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Está hablando de Jesús. Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muy bien. Y probablemente hayamos escuchado esta historia, ¿no? Y ahora queríamos desarrollar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿era la primera vez que Marta y María veían a Jesús? Según el contexto inmediato, pareciera ser que no. Pareciera que ya había una relación entre esta familia y entre Jesús, ¿sí? Vemos en Juan 11 y 12, ¿no? Que Jesús dice que, bueno, se nos cuenta que amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Así que ya había una relación entre ellos, ¿no? Es como cuando te peleabas con tu mamá y ibas a la casa de tu abuela que estaba a unas par de cuadras o estaba capaz que al lado, ¿no? Entonces, quería explicar esto y mostrar una cita acá que Elena nos cuenta un poquito más cómo era esta relación tan especial. Primero se nos cuenta que Jesús, con frecuencia, al vivir en su casa, Jesús con sus hermanos, ¿verdad? Dice que con frecuencia sus hermanos presentaban la filosofía de los fariseos. Entonces, reprochaban a Jesús, ¿no? Y voy leyendo más que nada las partes en rojo para que no sea tan largo y podamos terminar a tiempo también. Y dice, sus reproches le herían en lo vivo y angustiaban su alma, ¿no? Qué feo estar en tu casa y que tus hermanos te estén reprochando, ¿no? Porque no entendían los misterios, dice. No comprendían toda la verdad y los misterios. Y después dice que estas cosas hacían muy espinosa la senda de Jesús, ¿verdad? Jesús se angustiaba por estos reproches de sus hermanos, ¿no? Su propia sangre dudando de él. Dice, había un hogar que le agradaba visitar, la casa de Lázaro, ahí dice Marfa, pero es Marta, y María y Marta, perdón. Porque dice que porque la atmósfera de fe y amor, su espíritu hallaba descanso. Entonces vemos que Jesús tenía una relación especial con esta familia, ¿verdad? Y avanzando, ahora tenemos otra pregunta. ¿Se sabe cuáles eran las tareas con las que Marta estaba ocupada? Bueno, según la palabra griega, esto indica múltiples tareas, ¿no? Lo que hoy conocemos por ahí como la multitarea, ¿no? Entonces Marta estaba acomodando a los visitantes, estaba sirviendo la comida, estaba ordenando, estaba haciendo un montón de cosas Marta, mientras Jesús estaba hablando, ¿verdad? Mientras Jesús estaba transmitiendo la sabiduría divina. Y una pequeña nomás enseñanza ahí, ¿no? Que Jesús reprende a Marta, ¿no? Y no la reprende por servir, sino que la reprende porque el servicio la está alejando de las palabras de Cristo, ¿no? Está quitando su atención de Cristo y la está poniendo en el servicio. Ahora, el servicio nos puede quitar nuestra atención de Cristo para pensar, ¿no? A veces nos puede pasar estar sirviendo y perder de vista a Jesús, perder de vista por ahí lo que el predicador está hablando, ¿no? Entonces es importante servir, pero también siempre prestar atención a lo que Cristo dice en su palabra, ¿verdad? Esa es la enseñanza cortita de ese pasaje, de esa pregunta, perdón. Y vamos a profundizar un poco más en la historia. Muchos pueden pensar que Marta trabajaba y María no hacía nada, ¿no? Mientras Marta estaba haciendo todo ahí,
María estaba como pancha por su casa y no parecía que hacía nada. Pero el verdadero contraste está en que Marta estaba con Jesús. Porque está en el mismo espacio, ¿verdad? Compartían el mismo lugar, compartían el mismo espacio, pero María es la que estaba escuchando a Jesús. ¿Sí? Entonces hay una diferencia, ¿verdad? Ahí. Y a veces nos puede pasar a nosotros, ¿no? Estamos cerca de Jesús. Vamos a la iglesia, escuchamos alabanzas, subimos un versículo a Instagram. Por ahí subimos un videito explicando un versículo ahí. Nos hacemos los influencers. También, que me han pasado. Pero por ahí no estamos pasando tiempo de calidad de Jesús, ¿no? Podemos estar pasando tiempo con Jesús, pero no tiempo de calidad. Entonces, esa es la verdadera diferencia, ¿no? Estamos siendo Marta, ¿verdad? Que estamos con Jesús, o estamos siendo María, que estamos escuchándolo verdaderamente y estamos pasando tiempo con Él y una relación con Él. Ahora, un detalle importante del texto, ¿no? Vemos que en el versículo 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Viste cuando en la iglesia tenés que ir a la iglesia y tenés que levantarte rápido? Te levantás medio tarde, ¿no? Suena la alarma. Tenés que poner a calentar el agua para hacerte el té, tenés que enchufar la plancha para planchar la camisa, tenés que ponerte las medias, te agarras una media rota, te la cambiás, ¿no? Porque te diste cuenta que estaba rota. Y bueno, estás haciendo un montón de cosas porque te queda tiempo, tenés que irte a la iglesia. Y imagínate si Jesús te estuviese hablando en ese momento, ¿verdad? ¿Podríamos prestarle atención? Yo creo que no, estaríamos tan llenos de cosas, ¿verdad? Que no podríamos. Y quería preguntar por ahí, ¿cuántas veces nos pasó que estuvimos en el culto pensando en las notificaciones, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos pasó que estábamos en el culto con la Biblia abierta y con WhatsApp también? Y por ahí es un poco la enseñanza, ¿no? ¿Podemos escuchar a Dios en frente de tantas distracciones hoy en día? ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? Y en Lucas 10:41 dice, Marta, Marta, Jesús le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas. Saben que estudiando esta expresión en la Biblia aparece varias veces, ¿no? Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, o Moisés, Moisés, los manda a llamar, ¿no? O cuando Jesús se le aparece a Pablo y le dice, Saulo, Saulo. Y esto se explica porque tiene que ver, cuando el nombre se repite dos veces, generalmente expresa amor y urgencia, ¿sí? Jesús está hablándole a la persona con amor, pero también con urgencia. Está preocupado por la persona a la que está llamando, ¿no? Acá Jesús se preocupa por Marta. Le dice, Marta, Marta, ¿verdad? Y no le dice, Marta, estás pecando. Le dice, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas. Y nos puede pasar a nosotros, capaz, ¿no? Capaz nosotros cuando estamos con muchas cosas y no podemos escuchar a Jesús, no escuchamos esa voz que nos dice, Facu, Facu. Pero tal vez nos lo dice esta mañana, ¿verdad? Tal vez esta mañana Dios te está diciendo, hijo mío, y imagina tu nombre, ¿no? Capaz Dios te está diciendo, Facu, Facu, estás tan preocupado por tantas cosas, estás con tantas distracciones que no me podés escuchar a mí. Y tal vez Dios te hable por medio de este predicador en esta mañana, ¿verdad? Muy bien. Vamos a tomar un poquito de agua, así refrescamos. Bien. Y sabemos que las distracciones para el enemigo han sido un gran arma, ¿verdad? Han sido un gran arma para nosotros, los jóvenes y también los adultos, ¿no? Antes por ahí no pensábamos en ver a nuestro padre en el celular mirando videos hechos con IA, pero hoy sí, ¿no? Me ha pasado. Y dice, según lo que hicimos en el tema, ¿no? Hoy muchos jóvenes no abandonan a Dios porque no lo quieran o no abandonan a Dios porque Dios haya hecho algo malo en sus vidas, sino que a veces lo abandonamos, ¿no? Porque estamos distraídos. Judas cambió a Jesús por 30 piezas de plata, ¿verdad? Y si nosotros tuviésemos que hacerlo, no lo haríamos, ni locos. Pero a veces lo cambiamos.
lo cambiamos por una serie, a veces lo cambiamos por TikTok, a veces lo cambiamos por Instagram, ¿no? Entonces, por ahí podemos cambiar a Jesús de esa manera y, y sabemos que no nos debemos perder la mejor parte, ¿no? María escogió esa parte, no la parte más entretenida, no la parte más cómoda, sino la mejor parte. Y no nos olvidemos de eso, ¿verdad? Jesús está esperando para darnos la mejor parte y nosotros a veces lo cambiamos por cosas que a los 5 minutos nos olvidamos de qué se trataba, ¿verdad? Y acá tenemos otra cita. Ahí está. Bueno. Y que dice así, ¿no? Dice que Marta necesitaba algo. La cosa que Marta necesitaba era un espíritu de calma y devoción. Podemos estar calmados hoy con tanta estimulación, con tantas distracciones. Necesitaba, la parte roja dice, necesitaba menos preocupación por las cosas pasajeras y más por las cosas que perduran para siempre. Y lo hemos escuchado un montón de veces, ¿verdad? Vamos a prestar atención a las cosas eternas y no tanto a las cosas pasajeras. Pero hay que recordarlo. También dice, ¿no? Y esta la voy a leer toda. Dice, la causa de Cristo necesita personas que trabajen con cuidado y energía. Hay un amplio campo para las Martas con su celo por la obra religiosa activa, pero debe sentarse primero con María a los pies de Jesús. Sean la diligencia y la presteza y la energía santificadas por la gracia de Cristo. Y entonces la vida será un irresistible poder para el bien. ¿Cuántos queremos hacer el bien, verdad? Para eso necesitamos sentarnos a los pies de Jesús como lo hacía María. Y después de lo que es el mensaje bíblico, ¿no? Y ver esta historia, ¿verdad? Que nos deja muchas enseñanzas hoy. Quería hablar un poco también de lo que dice la ciencia, ¿no? La gente que estudió todo el tema. Y no voy a entrar mucho en detalle porque no estudié psicología ni nada por el estilo, ¿no? Solamente mencionar algunas cosas. A ver. Ahí está. ¿Alguien sabe lo que es el brain rot? Lo que sabe en inglés, ¿no? Significa cerebro podrido, ¿sí? ¿Qué es el cerebro podrido? ¿Qué es lo que nos hace a nuestro cerebro? El cerebro podrido, el brain rot, viene a causa de mucho uso de smartphone. ¿Y cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco, no? Ahí vamos a hablar de eso. ¿Y cómo saber si tenemos brain rot? ¿Cómo saber si tenemos el cerebro podrido, si esto nos está afectando a nuestra vida? Bueno, hay algunos indicadores, ¿sí? Por ejemplo, no podemos estar tranquilos con el silencio. ¿El silencio te molesta? Puede ser un indicador. No comemos sin mirar el celular. No comemos sin poner un videito de YouTube, ¿no? ¿Cuántas veces te pasó? A mí me ha pasado, ¿no? Me hago la comida, está todo listo, tardé 2 horas cocinando. Capaz me hice unos fideos y una milanesa nomás, pero no soy tan bueno en la cocina, ¿no? Y digo, bueno, ahora un buen video de YouTube, si no, no disfruta la comida. ¿Te ha pasado? Después, no caminás sin escuchar un podcast o música. No conducís sin música o sin revisar el WhatsApp. Terminar el libro que estás leyendo o terminar una película incluso, te resulta dificilísimo, ¿no? Porque te llegan las notificaciones y tenés que frenar, poner pausa y terminar un libro, complicado también. Puede ser que el brain rot nos esté afectando con esos indicadores. Tus conversaciones son robóticas, son un monólogo. ¡Fua! Me ha pasado mucho, ¿no? Capaz nadie sabe, pero yo soy más introvertido que extrovertido, ¿sí? Y me ha pasado lo de que las conversaciones parecen un monólogo. Hola, ¿todo bien? Bien. Bueno, chau. Y no queda otra, ¿no? Que irse. Y por ahí también el brain rot afecta a esto, ¿no? Nuestras conversaciones, ¿sí? Después, ¿qué más? ¿Qué le hace a tu cerebro, no? Además de todas estas cosas que hablamos. Por ejemplo, deterioro de la salud mental. Dice que cuando uno usa el celular por bastante tiempo y
se le llama mucho a lo que son entre 2 horas y media y 3 horas al día, ¿no? De mucho uso de celular y más que nada el uso de contenido vertical vacío, ¿verdad? Ese contenido que uno simplemente scrollea porque está aburrido y después se olvida. Entre 2 horas y media a 3 horas ya se considera grave y grandes posibilidades de contraer este síndrome, ¿no? El cerebro podrido. Y una de las cosas que hace es, según la ciencia, reduce lo que es el volumen cerebral. Tu cerebro literalmente baja de peso, ¿verdad? Así que los que quieran bajar unos kilitos de más pueden scrollear todo el día. Aunque también te frita las neuronas, así que no lo recomiendo, ¿no? Entonces, además de eso, también dice que hay menos capacidad de socializar, de pensar críticamente y más impulsividad y menos reflexión, ¿sí? Todo eso sucede scrolleando 2 horas y media a 3 horas al día. Y dice también el estudio, ¿no?, que esto afecta más a adolescentes que a adultos. Sabemos que un árbol es más vulnerable cuando está creciendo, ¿no?, que cuando ya está crecido. ¿Tenés un hermano, un sobrino, un nieto adolescente? Bueno, hay que cuidarlo, ¿verdad? Porque esto afecta más a estos tipos de personas. Bien. Ahora, ¿cómo se puede solucionar? Bueno, desde el punto de vista de lo que uno puede hacer, ¿no? Además de lo que Dios puede hacer por nosotros, ¿verdad? De orar por esto y orar para que Dios nos ayude a no gastar tanto tiempo en esto. Según los estudiosos, dicen que lo que más hay que hacer, como el cerebro es un músculo, hay que entrenarlo, ¿no? Y lo que más se recomienda es hacer tareas que tengan un principio y un fin, ¿sí? Como por ejemplo realizar una rutina de entrenamiento, como por ejemplo ordenar tu espacio, tu lugar donde vos estudiás, donde trabajás, tenerlo ordenado tiene un principio y un fin también. Estudiar un tema en profundidad, aunque sean por 15 minutos, ¿sí? Aunque a muchos nos cuesta, ¿no?, poder estudiar un tema en profundidad. Juntarte con un amigo y conversar sin revisar el celular, ¿sí? Cara a cara, como era antes, ¿no?, como si el celular no existiera. Juntarte con ese amigo y conversar. No centrarse en la multitarea, ¿no?, y más dedicarse a la monotarea, que es el hecho de hacer una tarea y profundizar en eso, ¿verdad? Sin ninguna otra distracción. Y también se recomienda mucho algunas aplicaciones para el celular que te ayudan a que tu celular no sea tan llamativo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, te ponen el celular en blanco y negro, te la complican un poco para poder entrar a esas aplicaciones que uno sabe que caen esas aplicaciones, ¿verdad? Entonces también es bueno, yo lo he estado usando, ¿no? Y respecto a esto, contar un poquito mi experiencia personal. Hace un par de meses que estoy tratando de bajar lo que sería el uso del celular, ¿no? Y, ¿saben? He obtenido un par de resultados. Por ejemplo, el hecho de terminar libros con regularidad, algo que me costaba muchísimo, ¿no?, terminar un libro. Hoy en día puedo hacerlo más constante, ¿no? Claro, tanto tiempo que se me iba con el celular, ahora lo puedo dedicar a la lectura. Ese es uno de los resultados. Después pasé de usar, ¿saben cuánto tiempo usaba Instagram? Bueno, como unas 3 horas. Para algunos dirán, es poco, para algunos dirán que es mucho, ¿no? Depende de cada uno. Gracias a poder comprometerme con esta situación, pude reducirlo entre 30 a 1 hora por día, ¿no? Ojalá lo pudiese dejar, capaz que el día de mañana lo haga, y lo pude reducir bastante. Y, bueno, lo más importante, yo creo, para la vida espiritual, ¿no?, más tiempo para el culto personal, ¿sí? Cada uno pasa el tiempo del culto personal, ¿verdad?, diferente. Yo, cuando era más chico, me acuerdo que a veces leía un versículo y ya arrancaba el día, ¿no? Salía a la guerra con una banana para clavarla a los demonios. No tenía armas, ¿verdad? Entonces, más tiempo del culto personal. Y hoy en día puedo decir, gracias a Dios, que puedo pasar 1 hora, 2 horas estudiando la Biblia por día, ¿no? Y mi mamá está de testigo, así que si no me creen, le preguntan a mi mamá. Y eso es un
también un hermoso logro, gracias a Dios. Y, ¿saben? Como les hablaba hace un ratito de aplicaciones, ¿no? Hay una aplicación que se llama Less Mobile, menos celular, menos móvil. Y una vez estaba usando esta aplicación y me acuerdo que había puesto 1 hora de límite, ¿viste? Entonces cuando yo terminaba la hora ya me sacaba de la aplicación. Entonces estaba usando Instagram y me dice, bueno, la app está bloqueada. Y la única opción que tenía era salir de la aplicación. Así que dije, bueno, se me acabó el tiempo de gracia, dije. Y pensaba mientras hacía el tema, ¿no? Y reflexionaba en esto y decía, bueno, capaz no se nos acabe el tiempo de gracia bíblico hoy en día, ¿no? El tiempo de gracia escatológico, el tiempo de gracia del que nos habla el Apocalipsis. Hoy en día lo tenemos, pero tal vez se nos acaba el tiempo de gracia para orar antes de que termine el día, ¿verdad? Por ahí se nos acaba el tiempo de gracia para leer la Biblia antes de que termine el día. Se nos acaba el tiempo de gracia para tener esas charlas con nuestros seres queridos que pasan de adultos a viejos por culpa de una pantalla. Se nos acaba el tiempo de gracia para darle ánimos a ese amigo que nos estaba contando que le estaba yendo mal con la carrera, que no conseguía trabajo. Y no le pudimos dar esas palabras de ánimo porque la notificación que nos llegó no sabíamos si era de Instagram o de WhatsApp. Ahora nos damos cuenta cuántos momentos valiosos nos quita una pantalla, ¿verdad? Y como una vez escuché a un profesor que dijo, si una predicación no hay llamado, entonces la predicación no sirve, me dijo. Por eso les propongo a los que les gustan los desafíos, ¿verdad? A los que les gustan los desafíos pueden hacer este ayuno digital de 7 días. Y la verdad está bastante fácil, ¿eh? No hay que desinstalar nada. Dicen los puntos, reduce significativamente redes sociales por una semana, de hoy hasta el sábado que viene. Si tú usabas el celular, las redes sociales 2 horas, bueno, puedes bajar a media hora, 40 minutos. Si lo usabas 5 horas, bueno, baja a 1 hora, ¿no? Entonces, es de a poco. No usar el celular durante el devocional, ¿verdad? No usarlo durante las comidas familiares. Primera hora del día para Dios y última hora del día sin pantalla, que ya todos sabemos por los estudios que hay que es perjudicial, ¿no? La última hora del día. Entonces, ¿está fácil? ¿Qué opinan? Dentro de todo, algo súper alcanzable, ¿no? Si alguno lo quiere hacer de este sábado hasta el sábado que viene y quiere dedicar más tiempo a Dios, se los recomiendo totalmente. Le pueden hacer una fotito para recordar los requisitos y hacerlo, ¿sí? Se los súper recomiendo. Y ya para ir finalizando, ¿no? Quería leer Hebreos 12, 1 y 2. Vamos a leerlo, está en la pantalla, así que dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y marqué con rojo, ¿no?, las palabras que más me ayudaron a poder sacar esta enseñanza. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y centrarnos en que cuando dice todo peso, ¿no?, hay cosas que a veces uno piensa, esto no parece pecado. Y eso es el todo peso, ¿verdad? Hay cosas que no parecen pecado, pero que están retrasando tu crecimiento espiritual. Usar el celular, de estar distraído ahí horas, tiempo. Tal vez no sea pecado, pero es algo que está retrasando tu crecimiento espiritual. Ahora, ¿qué perderías si pasaras una semana sin redes sociales? ¿Y qué ganarías? Pensalo. Y para recordar, ¿verdad? Satanás no necesita destruir tu fe si puede mantenerte distraído.
no necesita que niegues a Dios. Le basta con que nunca tengas tiempo para Él. Tal vez Dios te está llamando en esta mañana, ¿verdad? Y te está diciendo, hijo, reducí el tiempo que estás usando en redes sociales y dedícalo para mí. Así que ahí está el desafío. El que quiera hacerlo es libre de hacerlo. Y le pedimos a Dios que nos ayude, ¿verdad? Porque no es fácil. Es difícil y las distracciones están a la orden del día. Y Satanás nos ataca todos los días. Así que oremos y pidémosle a Dios que nos ayude a poder tener más tiempo para Dios. Oramos. Padre querido que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este mensaje, por esta mañana que nos regalas. Y, Señor, como veníamos diciendo, te pedimos que tú nos ayudes a despojarnos de todo ese peso que no permite que podamos seguir creciendo espiritualmente, que no permite, Señor, que escuchemos tu sabiduría, la sabiduría que está en tu palabra, que no permite, Señor, que podamos poner en práctica esas enseñanzas que hay en la Biblia. Señor, te pedimos que nos acompañes y que nos des la fuerza suficiente para poder, Señor, surfear ante esta ola de distracciones y poder, Señor, crecer contigo, como tú lo quieres. Señor, te pedimos que sea tu voluntad con nosotros en esta semana y que nos ayudes, Señor, con esto. Te lo pedimos y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.